16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 6 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponerla a Dios. Sé tú quien hable, Señor, porque tú sabes quién habla. Tú sabes quién. Tú eres quien hablas, sabes cómo hablas. Por eso te pedimos que en el nombre de Jesús la bendigas. Y que cuando vaya y salga, Señor, no retorne atrás vacía, como dice. Que tu palabra, una vez enviada, no va a retornar, sino que va a ser a lo que se envió. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo y vamos a continuar viviendo días difíciles. Días que la iglesia se va a encontrar y se está encontrando en posiciones donde tiene que ponerse firme. O le creemos al Señor o negamos al Señor. O somos hijos de Dios o somos criaturas del Señor. Porque hay una diferencia entre una criatura y un hijo de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 y verso 8 y al 12, dice que a todos los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. No de sangre ni de varón, sino de Dios. Y estamos dándonos de cuenta que últimamente dentro de las congregaciones los hermanos se comportan más como criatura que como hijos de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y la palabra avergonzar para el Señor es bien fuerte. Porque le están diciendo al Señor que no lo conocen. Que están dentro de la congregación de los santos, están dentro del pueblo de Dios, pero niegan al mismo Dios. Aún dentro de la juventud que se está levantando dentro de las iglesias, también nos estamos dando de cuenta de que no hay un amor hacia Dios, no hay una búsqueda de corazón hacia Dios, sino que poco a poco nos vamos deslizando de lo que una vez creímos y de lo que una vez llegamos a creer. Hoy día vemos como las personas dentro de la iglesia viven una vida sin oración, sin ayuno, sin leer la Biblia, solamente porque les gusta la música. Les gusta
la oratoria del predicador. Les gusta quizás porque vienen y se encuentran entre ellos y dialogan, porque hacía tiempo que no se veían, y así sucesivamente estamos viviendo esto dentro de la iglesia. Yo no sé cuántas veces en nuestro diario vivir o en las noticias vemos que un hijo le dice a sus padres que se avergüenzan de ellos. O hay veces que un padre o una madre le dice a un hijo que se avergüenza de haberlo tenido. Porque quizás no están entendiendo el peso que la palabra dice avergonzarse. Avergonzarse. Y vamos a hablar de lo que podría significar a través de los versos la palabra avergonzarse. Está bien que quizás en una pareja, quizás que no son un matrimonio, o quizás tengan adulterio, los cojan, como decimos, fuera de base y se avergüenzan, no de lo que estaban haciendo, sino que los cogieron con las manos en la masa. También tenemos las personas que sirviéndole al Señor, aún todavía están con sus vicios de las drogas, del licor, de la mentira, de las mujeres, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y ellos no se avergüenzan de lo que están haciendo. No hay el remordimiento de que están ofendiendo a Dios, están poniendo a Dios, el nombre del Señor por el piso, porque ellos se sienten a gusto con lo que están haciendo. Es triste porque Juan escribió bastante. Pablo escribió, Lucas escribió, Pablo escribió, Mateo escribió acerca de vivir sirviéndole al Señor y avergonzarse del Evangelio. ¿Cuántas personas en nuestro diario vivir conocemos? Y siempre lo hemos dicho y lo repetiremos, porque cuando usted lee la Biblia que le repite que lo mismo constantemente. Que en un tiempo estaban en la iglesia y ya hoy no le sirven al Señor. Se avergüenzan. Y usted les pregunta, no, Dios está conmigo. Y nosotros también les decimos a las personas que Dios está con ellos. Porque una cosa es que Dios esté con ellos y otra es que con la misericordia de Dios los cubra. ¿Eh? Una cosa es que Dios esté con personas que no tienen a su Hijo como su único y exclusivo Salvador. Y una cosa es que la misericordia de Dios salga para todos. Son dos cosas diferentes. Porque si yo digo que yo le sirvo al Señor, y si me preguntan de cómo yo debo comportarme, y le digo que debo comportarme de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera honrada, de una manera respetuosa del Señor, ellos van a creer que yo le estoy sirviendo al Señor. Pero si yo le digo todas estas cosas y después me voy a hacer de mis payasadas, y la gente que me conoce o que me mira entrar y salir de mi casa, ¿qué va a pensar de lo que yo estoy diciendo? Que soy un mentiroso. Que soy un mentiroso.
Miren, si usted sabe que yo hago todo lo posible en mi trabajo por cuidarme. ¿Por qué? Porque muchas personas saben en mi trabajo que yo le sirvo al Señor, que yo oro con mis compañeros de trabajo. Por eso yo tengo que vivir una vida de acuerdo a como yo les he dicho que soy. Que no me avergüenzo de decirle a nadie, mira, busca del Señor porque Cristo te ama, porque quiere tu salvación, quiere el bien para ti, no quiere que te pierdas. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo de decirlo. Y nosotros no debemos tampoco de avergonzarnos de que la gente nos mire y si nos señala, que nos señale de que somos hijos del Dios Todopoderoso, que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados y vivimos y actuamos y no negamos a Jesús con nuestros actos, con nuestros hechos. No tan solo eso, sino que la palabra del Señor no es desacreditada por mi culpa. Cuando yo o cuando nosotros decimos una cosa y actuamos de otra, la Biblia dice que somos como las olas que van y vienen, inestables. No tenemos una convicción de a quién le estamos sirviendo o a quién le estamos sirviendo. Pero Pablo está diciendo con convicción aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que es poder para salvación. Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos a ir inquiriendo conocimiento, sabiduría del Señor, porque estamos leyendo su palabra. Y cuando nosotros leemos su palabra, el Señor nos va a estar dando entendimiento de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que dirigirnos, porque representamos su reino en esta tierra. En Mateo capítulo 32, en Mateo capítulo 10, porque 32 no existe, me disculpan. Mateo capítulo 10, verso 32 y 33, dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, que muchas personas que conocen al Señor no están entendiendo a cabalidad o a plenitud lo que es servirle al Señor, sino que tienen a la iglesia como un lugar donde venir y socializar con los hermanos, con las hermanas, entre la juventud. No hay un temor hacia Dios con sinceridad, no hay un temor hacia Dios íntegro. Pero la Biblia dice que va a llegar el momento de que van a ser negados de la misma forma que ellos están negando a Cristo.
Por eso es que el Señor dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, logramos entender estas cosas, entonces nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a cambiar. Podemos mirar la vida cristiana desde el punto de vista como Dios quiere que la veamos. Por eso que el Señor dijo, a cualquiera pues que me confiese. ¿Y de qué forma yo confieso? Bueno, hablando de una persona cerca de Cristo, es una. Y es la primordial. Cuando yo le hablo a alguna persona de Cristo, esperando que cuando yo le hable, esa persona sepa responder, si va a responder. ¿Ve? De esa forma uno confiesa el nombre del Señor delante de los hombres. Cuando yo opto por no querer hablar del Señor porque me da miedo, entonces el Evangelio ya no tiene su esencia, no tiene el poder en mi vida porque yo tengo miedo a hablarle a las personas. Soy salvo, mire qué cosa, soy salvo, me gozo en la iglesia, brinco, salto, como decimos, pataleo en la iglesia, canto en la iglesia, pero hablarle a una persona me acobardo. Me acobardo. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que sienta el perdón, sienta la presencia de Dios? Algunos de ellos hasta hablan en lengua y le tengan miedo o no tengan valor para hablar a una persona. Es triste porque lo están negando. Porque quizás está la mentalidad de que lo haga el diácono, que lo haga el pastor, que lo haga alguien, pero yo no lo voy a hacer. Bueno, acabamos de leer que el que no confiesa a Cristo delante de los ángeles, delante de los hombres, yo voy a ser negado también. Yo voy a ser negado también. ¿Por qué no entendemos esta parte? Porque estamos convencidos de que negando a Cristo vamos a ser salvos. Y no es así. No es así. Cuando yo persisto en vivir mi vida loca, vivir la vida a mi manera, yo le estoy diciendo al Señor, mira, tú eres bueno, demasiado bueno, pero a mí me gusta esto, tú no tienes poder para cambiarme, y hacemos a Dios por mentiroso. Y la Biblia dice que sea todo hombre mentiroso y que Dios sea verdadero. En otras palabras, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. Ahora, si yo niego a Cristo delante de los hombres y lo analizamos bíblicamente, yo no soy salvo. Yo no soy salvo. Podamos buscar y explicar o tratar de explicar que no, que la misericordia de Dios. Mire, una persona que niega a Cristo no es salva. No es salva porque lo está negando. Y una persona que ha estado tanto tiempo sirviéndole al Señor y después se vuelve atrás, la Biblia dice que si no se arrepiente, tampoco es salva. Es el enigma o de cómo se enseña en las iglesias la salvación, donde se permite todo
Bueno, tú un pastor no puede detener muchas, no puede hacer muchas cosas excepto orar. Un pastor lo más que puede hacer es orar y aconsejar. Y si las personas cogen el consejo, amén. Y si no, allá ellos con el Señor. Porque un pastor no tiene poder para cambiar ¿qué? A nadie. Eso es entendido. Ahora, pero vuelvo y enfatizo el por qué es importante de que yo aprenda de que el Evangelio transforma vida. El Evangelio transforma jóvenes. Antes era la ley, antes la gente vivía por la ley y Dios se manifestaba a ellos poderosamente. Aún los jóvenes del Antiguo Testamento eran poderosos en el Señor y en la palabra del Señor, porque aunque el Espíritu Santo no estaba como lo tenemos nosotros ahora, pero la palabra del Señor que aquellos jóvenes guardaban les daba la fortaleza para servirle al Señor, para sufrir por el Señor, para caminar con el Señor. Mire, la Biblia no dice que Eliseo iba a una iglesia. La Biblia no registra eso. La Biblia registra que ellos se reunían una vez a la semana en la sinagoga. Y de ahí escuchaban la palabra del Señor. Y de ahí ellos ¿qué? Se alimentaban sábado tras sábado y se empapaban de la palabra del Señor. Y cuando venían las pruebas, no negaban al Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la palabra del Señor tiene poder. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Ocho y 9. Os digo que todo hombre que me confesare delante de los hombres, también el Hijo le confesará delante de quién? De los ángeles. Mateo dijo o escribió que él lo iba a negar delante de mi Padre. Aquí Jesús dice que él los va a negar delante de los ángeles. Otra palabra, que aquí entra otro grupo, si se pudiera usar la palabra, en los cuales el Señor va a negar a estas personas que han jugado con el Señor. Mire, hay algo que me llama la atención de Sansón. Sansón era, en el libro de los jueces, Sansón aparece como un hombre que Dios lo levantó para liberar a los judíos que estaban en yugo con los filisteos. Este joven tenía un poder, se dice que era en su cabellera, se dice, la Biblia dice que estaba en su cabellera, pero en sí no en su cabellera, estaba en el Señor. Pero como él era nazareno, los nazarenos que hacían votos hacia Dios, ni se rapaban, ni se cortaban el pelo, tal como nuestro Señor Jesucristo, que vino de Nazaret. Y en varias ocasiones, Salomón le hizo la vida a los filisteos amargada, porque Sansón le daba guerra. Cuando los filisteos sembraban algo, venía Sansón y cogía zorras y le ataba botellas con fuego y las encendía y les quemaba todo lo que trataban de cosechar. Tal fue tanto la amargura de los filisteos que decidieron conseguirse a alguien
para que Sansón le dijera en qué consistía su fuerza. La Biblia dice que Sansón vino y se enamoró de Dalila. Hay que tener cuidado cuando uno se enamora, ¿verdad que sí? Porque a veces porque las mujeres son bonitas, pero a veces el Señor, a veces Satanás que las usa, pero no las convertidas. No las convertidas. Y la Biblia dice que el corazón de Sansón se fue tras Dalila y empezó a hablar con su padre para que le consiguiera a esa muchacha para casarse con ella. Su papá le decía a Sansón: no puedes porque esa muchacha es filistea. Usted sabe que cuando nuestros padres hablaban con nosotros y le aconsejábamos, nuestros hijos no querían o no quieren escucharnos. Fue tanto la situación que vino Dalila y empezó a sonsacarlo. Empezó a sonsacar a Sansón y lo dormía, dice que lo dormía en sus faldas. Es como cuando una jovencita que le sirve al Señor, un jovencito, y está en las redes o en la escuela o lo que sea, tratando de conseguir, o ese muchacho o muchacha está tratando de conseguirla o conseguirlo, pero como no hay integridad en esa jovencita o jovencito para servirle al Señor, empieza a ceder y a ceder, y los principios cristianos se van a ajuste. Y así comenzó con Sansón. Y dice la Biblia que Dalila empezó a angustiarlo. Y Sansón le dijo, la primera vez que le dijo que él era nazareno de nacimiento. Y por última vez, cuando Dalila logró conseguir la información que él era judío de nacimiento, que si le rapaban la cabeza iba a perder su fuerza, Dalila sintió en esos momentos que había conseguido lo que quería. Había conseguido lo que quería. Cuando los filisteos entraron, Sansón creyó que tenía el mismo poder que antes y él mismo se engañó, porque la Biblia dice que ya Dios se había apartado de Sansón. Inmediatamente vinieron los filisteos, le arrancaron los ojos. ¿Y qué es lo que hace Satanás cuando una persona le decide servirle? Le quita los ojos espirituales para que no mire el pecado que está delante de él y se sienta cómodo como Sansón en la maquita de Dalila, y este jovencito, jovencita, caballero, dama, empieza a jugar con el pecado, empieza a jugar con lo malo, y cuando viene a ver, perdió su vida espiritual. Sansón perdió sus dos ojos. Y dice la Biblia, para terminar esta historia, que los filisteos dijeron: traigan a Sansón para que nos sirva de juguete. Traigan a Sansón para que nos sirva de juguete. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia que le están sirviendo de juguete a Satanás con sus jueguitos de estar jugando a la iglesia y al pecado. De estar jugando con el pecado y con la iglesia. Así los tiene Satanás, mire, en una maquita. Siéntate bien, tranquilo, siéntate bien, ve aquí, ve allá, entra aquí, entra allá, meciándolos.
como Satanás meseaba a Sansón, siendo de juguete en las manos de Satanás. Pero la Biblia dice que Satanás cobró sus últimas fuerzas y dice que derribó aquel balcón donde los filisteos estaban burlándose de él. Porque una cosa tiene Satanás, que después que nos ve, que nos tiene derrotados, se burla de nosotros. Se ríe porque lo tiene donde él quería tenerlo. Ya sea en el vicio de la droga, en el vicio del licor, con el vicio de las mujeres. Satanás siempre va a estar buscando la forma. Y si eres o somos personas que no ayunamos, que no oramos, que no leemos la Biblia, vamos a caer en esta red que Satanás prepara y ahí vamos a pagar las consecuencias, porque ahí se va a ir a usted el matrimonio, se va a ir a usted los hijos, se va a ir a usted la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca se tuvo en estima, nunca se tuvo en serio, sino que éramos personas que jugábamos con las cosas del Señor sin importarnos las consecuencias que venía detrás de este jueguito. Sansón no miró, Sansón no estaba mirando que el jueguito que estaba teniendo con Dalila o con el pecado, hasta que perdió su vista. Ahí se dio de cuenta su pecado. Hasta que una persona que le sirve al Señor no pierde su vida espiritual o su vista espiritual, esa persona va a estar siempre siendo meseada por Satanás, hasta que venga un día y lo destruya completamente. Hasta que lo destruya completamente. Aún a los jovencitos que juegan con las cosas del Señor, tarde que temprano ese jueguito se les va a acabar de la menos forma que se espera. De la menos forma que se espera. ¿Por qué? Porque en su corazón niegan a Cristo. En su corazón niegan a Cristo. No nos juntamos con los que le sirven al Señor, pero nos juntamos con los que no le sirven al Señor. Mis amistades son los que no le sirven al Señor, en vez de que mis amistades sean los que le sirven al Señor, los que me van a levantar cuando yo esté caído. Aunque la gente de afuera quizás alguno nos va a ayudarnos, pero no hay nada mejor como que la iglesia de Cristo ayudando y aconsejando. No hay cosa más bonita cuando un joven, una jovencita, un caballero, una dama puede decir: mira, hermano, hermana, puede orar por mí, que tengo este problema, que tengo esta necesidad, tengo esta situación, puede orar por mí. ¿Por qué? Porque cuando yo permito que mi orgullo espiritual se apodere de mí, ese orgullo espiritual le va a pasar como le pasó a Satanás cuando dijo: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Pero la Biblia dice que cuando Dios lo dio, le dijo: tu orgullo te destruyó. Satanás negó a Dios, se negó a servirle. Satanás se negó a servirle porque para servirle a Dios hay que obedecer a Dios. Yo no puedo servirle a Dios y hacer lo que yo quiera. Yo no puedo. Yo tengo que servirle a Dios y hacer lo que Él me pide que haga. Si yo no lo hago, yo voy a negar al Señor. Queramos entenderlo, queramos aceptarlo, eso es una verdad bíblica. Jesús lo dijo, que mira, que el que lo niega a Él lo va a negar también. Él lo va a negar también. Y eso que enseñamos que Dios, ¿qué? Es amor. Aquí también está el amor de Dios.
aunque Jesús dijo que el que lo niegue a él lo va a negar, con todo y con eso el amor está allí palpable. El amor de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque su justicia es sana. Su justicia es para siempre. Y si nosotros no abrimos los ojos en este caminar que empezamos, que emprendimos, si no abrimos los ojos, nuestra vida se va a ver en un caos espiritual que vamos a tener que redecirle, Señor, como le dijo Pedro cuando estaba ahogando: Señor, sálvame porque perezco. Y nosotros no queremos ser de esos que hablan así. Nosotros queremos ser de los que Dios confía en nosotros. Porque de la misma forma que yo confío en el Señor también quiere confiar en nosotros. Pero ¿sabe qué? Como dijo, para terminar, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Nosotros que tenemos este Evangelio, es poder para salvación, es poder para seguir hacia adelante, es poder para darle duro a Satanás, es poder para vencer el pecado, para vencer todas las circunstancias, problemas que vengan a nuestra vida. El Evangelio es suficiente. Amén. Suficiente para hacerlo. Suficiente. Dios les guarde, Dios los bendiga. Vamos a orar. Si alguien quiere que oremos por él, por ella, oremos. La semana que viene continuaremos la otra parte del mensaje. Padre, yo quiero oración para, pues ya empecé la cuestión de los papeles de misión. Ajá.